Escuchad atentamente porque hoy os hemos preparado unos viajes con leyenda, historias reales o no, impregnadas con misterio. Y para ello hemos visitado lugares con encanto de Castilla y León. Ya os aviso que es el último programa y que tenemos 2 historias por contar y algo más. El trasiego de quienes basaban su economía en la ganadería hizo que se desarrollaran las denominadas brañas, unas construcciones en las que además hemos encontrado una leyenda, la de la degollada. Hay edificios en Castilla y León con mucho que ver y con lenguajes propios, unos lenguajes que los expertos se afanan en descifrar. Por eso hoy vamos a visitar la iglesia de Santiago de Peñalba. Os tengo que contar que este viaje lo voy a empezar de una forma distinta. Y qué mejor que este paraje tan bucólico, con tanta naturaleza alrededor y tan inspirador, para hacerlo. Eu non sei se foi Pisenda ou outramente foi Estoira. Escutei dicila a los viejos, juntala güey me acomoda. ¿Qué, os habéis enterado de lo que acabo de leer? Bueno, os tengo que decir que yo tampoco, porque esto pertenece a un poema que lleva por título La braña de Gusara. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué un poema? Pues la verdad es que yo tampoco lo sé, así que me voy a ver si alguien me puede explicar todo esto, porque es que yo no me entero de esto, no sé. Es que de verdad, ¿vosotros creéis que así se puede empezar una historia? Oye, pues lo mismo sí. No sé, en fin, que como estoy muy cerca de Palacios del Sil, al norte de León, voy a ver si me encuentro con alguien. Hola, muy buenas. Hola, Me voy a sentar un ratito con usted, muy bien. a ver si me aclara unas cosas. Estaba leyendo un poema en un idioma un poco extraño, no sé, Sí, el pachuzo. el pachuezo, Sí, que es un idioma propio de aquí. sí, es un idioma más que eso, dialecto. Se trata de una de las 4 variedades de astur-leonés, un dialecto con mucha solera. Y en el poema que estaba leyendo había una palabra que era así algo como braña. Sí, ¿Qué es? es donde los pastores metían el ganado para la noche, pero hay 6 me parece que hay. Fanales, Campo Cuevas, Churinas, la Degollada y la Fontellada y el Pedroso. O sea que eran unas arquitecturas que los ganaderos utilizaban. Sí, para meter el ganado antes eran de techo y ahora pues se ha cambiado y pues las han arreglado un poco de losa. Y como dice aquel, existen de toda la vida. En todos los sitios que le he contado hay cabanas. Y me estaba preguntando, en un sitio con tanta naturaleza, con unas cabañas tan tradicionales, ¿no tendrán estas brañas también algún tipo de historia y de Sí, leyenda? la Degollada tiene una leyenda. Hombre, ya con ese nombre cualquiera se acerca a ella. Ya estamos reculando. ¿Para qué preguntas si no? No, no tiene problema ninguno, es una historia. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si alguien me puede explicar qué son las brañas y a ver si luego para el final de este viaje alguien me puede contar la leyenda de la degollada. Muchas Seguro. gracias. Hasta luego. Pues nada, que ya tengo material. Pero os tengo que decir que para visitar una de esas brañas me han dicho que mejor nos desplacemos a otro lugar no muy lejos de Palacios del Sil. Todas estas construcciones que estáis viendo son cabañas que pertenecen a una braña, la braña de Zarameo en Matalavilla. Me muero de curiosidad por saber para qué se utilizaban y cómo son estas arquitecturas. Menudas vistas que tenemos desde aquí. No me digáis que no os quedaríais más de un día por el entorno. En fin, que voy a hablar con Higinio, que de esto sabe y bastante. Un Higinio, que me habían dicho que las brañas son unas cabañas para los ganaderos. Y estamos aquí en estas brañas, ¿no? Esta es la braña de Zaramedo, perteneciente al pueblo de Matalavilla.
Pero yo me esperaba encontrar una cabaña solitaria y resulta que llego aquí y parece que esto es un poblado. Sí, esto es parecido a un pueblo, porque aquí todos los que tenían ganado hacían como una cabaña para poder dormir y meter el ganado dentro de la cabaña por la noche, porque antes había muchos lobos y tal, y las terneras pequeñas tenían que guardarlas. Pero todo esto como que está muy lejos del pueblo. A 9 kilómetros. O sea que la gente del pueblo tenía estas cabañas y aquí pasaban largas temporadas. Efectivamente. ¿Y cuándo lo traía? Pues lo traían en mayo, principios de mayo, cuando podían pasar ya por los altos, que la nieve los dejaba pasar, pues ya lo traían para aquí. Y lo sacaban en septiembre, octubre, si el año venía bueno, hasta octubre. ¿Y por qué lo traían aquí? Porque aquí había pastos, como se puede ver, bastantes pastos, y abajo ya escaseaban, porque había mucho ganado y no había que darles de comer. Claro que también os voy a contar una cosa. La leche la tenían que bajar al pueblo todos los días a pulso, como quien dice. ¿Cómo son las construcciones? ¿Qué materiales utilizaban para...? Están hechas con pared de piedra, de aquí de la zona, y luego se llama pared seca. ¿Qué quiere decir pared seca? Que la pared ahora mismo tiene cemento, porque están reconstruidas, pero antiguamente era piedra sobre piedra, sin nada. ¿Y por dentro cómo era? Pues por dentro tenían lo que era la cuadra del ganado y luego tenían lo que era el parreiro, que era donde se metía algo de hierba, poca, para echarle al ganado ese que tenían en las cuadras, y el cocino, que le llamaban. ¿El cocino? Cocino, sí, que era una zona reservada pequeña donde no podía entrar el ganado y donde se hacía de comer. Menudos pucheros que tenían que salir de ahí. Cosa rica, rica. ¿Cuándo se dejaron de utilizar estas brañas como brañas? Esto se dejó de utilizar como brañas cuando desafortunadamente Franco nos hizo el pantano. Nos fastidió lo mejor que teníamos en el pueblo, que era la vega, y entonces la gente empezó a emigrar, porque no nos dejaron terreno de subsistencia. Esto se fue olvidando y se dejó caer, y como no había camino tampoco para subir, pues hasta que vinieron y volvieron a reconstruirnos el camino, y entonces fue cuando se arregló esto un poco. Bueno, un poco bastante, porque yo estoy viendo que esto está muy bien acondicionado. Sí, bueno, aquí habría unas 52 cabañas, y arregladas hay 22 ahora. ¿Y ahora mismo para qué se utiliza? Pues ahora mismo se utilizan como recreo, quiero decir, otros tienen ganado y vienen y atienden su ganado, pero más que nada como recreo. Vamos, que pasan el fin de semana aquí. Yo haría lo mismo, sinceramente. Oye, ¿tú has conocido alguna de esas personas que utilizaban esta braña como braña? Bueno, a todos. A toda la gente de Matalavilla yo la conocí. Yo era muy pequeño de aquella. Yo estuve aquí conviviendo con mis abuelos 7 días y yo tendría 5 años, durmiendo en un camastro que le llamábamos, que era hecho con palos y cuerdas, y el colchón era de hojas de maíz, y bárbaramente. Yo era muy joven, pero lo pasé muy bien con mis abuelos. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Sí, muy buenos recuerdos. Pero sigamos dando una vuelta por las cabañas, que os quiero enseñar una peculiaridad. Otro de los elementos que nos encontramos en este tipo de arquitecturas es esto. Esto se llama grichandas. Se trata de una estructura escalonada que sobresalía de lo que sería la estructura del techo, porque hay que tener en cuenta que esos techos estaban hechos con paja. De esta forma lo que se hacía era que se evitaba que el viento se llevara la paja del techo. Al llegar a Palacios del Sil me dijeron que en el entorno hay como poblados de cabañas que se llaman brañas. Antes eran de techo y ahora pues se ha cambiado y pues las han arreglado un poco de losa. Hemos subido a la de Matalavilla y allí nos han contado para qué servían. Para poder dormir y meter el ganado dentro de la cabaña por la noche. Pero el viaje no ha hecho más que comenzar y me apetece mucho saber algo más de cómo eran las gentes de este lugar. Por eso he quedado con Ovidio, artesano y se puede decir historiador local, para que me lo cuente. Ovidio, las gentes de este entorno, al vivir en el pueblo y tener las cabañas aquí, yo supongo que tendrían que ser gentes rudas, ¿no? El hecho de que la supervivencia fuera tan dura a través de los siglos hizo
superhombres, se puede decir. ¿Por qué? Porque desde que nacían hasta que morían trabajaban físicamente, intensamente, y eso formaba a las personas fuertes, ¿no? Tú has hecho, en colaboración con otra persona, un estudio de cómo eran las gentes y cómo era la vida un poco en toda esta zona. ¿A qué conclusiones has llegado? Era una forma de vida muy, muy austera, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, cuando subían a la Braña, de alguna manera se disfrutaban la Braña de algo más de tiempo libre que el que podían tener abajo, porque abajo el horario era súper apretado, dependiendo siempre del clima y de varias cosas. Y es curioso cómo cantaban, lo felices que eran, a pesar de trabajar constantemente de sol a sol todos los días del año. Las mujeres iban con las vacas a hilar y cantaban, los hombres iban a las praos a segar y cantaban. Y si no estás a gusto, no cantas. O sea, eso es impepinable, ¿no? ¿Tú has recopilado alguna de estas canciones que puedas compartir con nosotros? Las canciones también creaban un enfrentamiento de alguna manera entre las cabañas, ¿no? Entre las brañas. Por ejemplo, ahí abajo, la braña que tenemos debajo es la Xeita, ¿no? Y entonces aquí siempre cantábamos: Braña de Zaramedo, braña querida, que hasta los animales dicen que viva. En la braña la Xeita bailan las pulgas y en la de Zaramedo las chicas rubias. En la braña la Xeita bailan los piojos y en la de Zaramedo los buenos mozos. O sea, era una piquilla constante la que había, ¿no? Y braña de Zaramedo, quien te rondara de noche con la luna y aunque nevara, ¿no? No me digáis que no tenían guasa. Estamos en el norte de León, ya lindando prácticamente con Asturias. ¿Aquí también tenéis vuestro propio lenguaje? Sí, la comarca, el oeste de la cordillera cantábrica antes de entrar en Galicia, tanto el suroccidente asturiano como el noroeste de la provincia de León, es una comarca montañosa que tiene unas costumbres muy semejantes. Tanto en Asturias como en León se puede decir que es un calco. La prueba más clara de ello es el lenguaje, el pachuezo. El pachuezo es un idioma antiquísimo que se cree que es prerrománico y que aquí estaba súper afianzado. O sea, mi padre utilizaba expresiones totalmente de pachuezo. Por ejemplo, le preguntabas cualquier cosa y él te contestaba: ay, oye, yo uséilo. Y claro, normalmente la gente eso no lo entiende, es simplemente, y no lo sé, o sea, simplemente en vez de decir no lo sé, dice ay, oye, yo uséilo, y es lo mismo. Al estar en plena montaña, yo supongo que por aquí habitan animales salvajes. Y me estoy preguntando, ¿cómo los ganaderos cuidaban de que estos animales salvajes no se llevaran su ganado? Bueno, el animal salvaje por excelencia que había aquí era el lobo, ¿no? El lobo era ese enemigo. ¿Y cómo luchaban contra él, no? En principio, guardando el ganado en las cabañas por la noche, o sea, en principio siendo cautos, ¿no? Pero después tenían un sistema de caza, ¿no? Se realizaba en lo que se llamaba la trousa. La trousa es un corro redondo de piedra con una puerta que servía para guardar por la noche las ovejas, ¿no? Y lo utilizaban a la vez, tenía esa doble utilidad para cazar el lobo. ¿Cómo lo hacían? La pared de esos chozos era súper ancha, ¿no? Entonces lo que hacían era arrancar piornos y entonces lo que hacían todo alrededor del chozo iban colocando, sujeto con piedras, piornos con el tronco encima de la pared y la rama volaba hacia adentro, ¿no? Entonces todo alrededor del corral hacían eso con piornos, ¿no? Y después dentro ponían de cebo un cordero. Entonces el lobo llegaba y oía al cordero y saltaba adentro. Y claro, al intentar salir le era imposible porque todo alrededor estaba con las ramas de los piornos hacia adentro y no le era posible salir. Pero salgamos de Matalavilla y vayamos ahora a conocer la leyenda y rematar así el viaje, ¿no? Pues os tengo que contar que he vuelto a sacar este libro de la mochila donde estaba el poema que os he leído al principio de todo este viaje y os digo que estoy en la Braña de la Degollada, en Palacios del Sil, y a mí, Lía, esto me da como un poquito de miedo. La Degollada, leyenda... ¿Te da miedo? ¿Qué pasó aquí? Pues según cuenta la leyenda, había una moza en el pueblo muy guapa que tenía un novio y se querían muchísimo, pero el señor del pueblo le había echado el ojo a la moza aquella.
El que tenía El que cuartos. tenía dinero, pues digamos que sería el marqués y habló con los padres de la moza. Y los padres, claro, el señor del pueblo que quiere casarse con la suaficha, fíjate, con su hija, pues le dijeron que sí. Y ella pues no pudo hacer nada porque sus padres... Estamos hablando de que esta muchacha pertenecía a una familia con pocos recursos. Entonces, claro, llegó el señor del pueblo, que era el que más dinero tenía, y cualquiera se negaba. Exacto, la vida solucionada para ella y para ellos. A ver, espérate un poquito. Cuéntame algo de esta braña, ¿de dónde estamos? Vaya, con lo interesante que está la historia. ¿Cuántas cabañas hay en esta braña de la Degollada? Pues ahora restauradas habrá como 6 o 7, pero derruidas hay muchas más, ¿eh? Porque se fueron cayendo con los años, al dejar de haber ganadería, pues se fueron cayendo. Luego algunas las han restaurado, como ves, y otras siguen derrumbadas, caídas por ahí. Ya está, venga, sigamos con la historia que pinta muy bien. Lo hemos dejado en que este señor fue a la familia, les dijo que se quería casar con la hija y la familia le dijo que sí. Que sí. Claro, no tenía otra opción. La chica no tenía otra opción. Lloró, 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 pero al final se fue a casar. ¿Y la chica estaba enamorada de otra Muy persona? enamorada. Tenía un novio que se querían muchísimo y se veían aquí, en esta braña, porque ella era brañera y el mozo cuando podía subía a verla. Entonces estaban debajo de un castaño, en realidad ya no me acuerdo si era un castaño, ahí lo pone, el árbol que era. Siempre se sentaban allí, pues por las tardes, tal. Y cuando el chico se enteró que se iba a casar, salió corriendo para la braña. Imaginaros cómo tuvo que salir, como dicen en mi tierra, con los pies vueltos. Y seguimos con la historia. La muchacha estaba ahí en la iglesia con su futuro marido o con su marido ya, porque se celebraba la boda. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuando salen de la iglesia, que ya se había casado con el señor, pues viene un chico del pueblo, un chavalete, corriendo, un rapaz, como decimos aquí, un rapaz. Corre que el novio tuyo fue para la braña, iba desesperado. Ella marchó corriendo con su vestido de novia, dejó allí a su marido, recién marido, y sale corriendo a la braña, y todo el pueblo detrás, porque ya se habían corrido las voces. Y cuando llegan aquí, se lo encuentran muerto debajo del árbol. El árbol que tenía que ver con esa El historia de árbol. amor que tenían los dos. Correcto. Entonces ella lo cogió en brazos, destrozada de dolor, y en esto llegó el señor, que venía detrás de ella, claro está, su reciente y flamante marido, Estaban recién casados. recién casados, y sacó la espada y le cortó el cuello, La degolló. la degolló. Por eso desde entonces esta braña, que se llamaba la Barzaniecha, pasó a llamarse braña de la degollada. Leyenda, ¿verdad? Yo esto siempre lo oí, mi padre se lo dio a su padre, mi abuelo a su padre y así sucesivamente. Y de esta forma la historia ha llegado a nuestros días. Una historia que os aconsejo cuando vengáis por esta zona, busquéis a alguien que os la cuente entera así, de esta forma, en Pachuezo. Azulinos, como una rosa a su cara. Queríanse de su trucho, la xente non sabía nada. Al ser mozos los dous, seus amores nunca achaban. Empecemos el último de los viajes. Y para ello vamos a despedirnos a lo grande. Pues mirad qué sitio. Pero estoy un poco perdido porque es que no veo a nadie por aquí. Con lo bonito que es el pueblo y no hay nadie. A ver si aquí... ¿A que queréis saber dónde estoy? Pues estoy en Peñalba de Santiago. Y a ver, es un pueblo muy bonito, pero es que no hay nadie. Bueno, que por fin encuentro a alguien. Muy buena. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen, el pueblo es precioso. Pues sí, es muy bonito. Es un pueblo que está declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico y también está declarado como uno de los pueblos más bonitos de España. No me extraña. ¿Sigue viviendo gente por aquí? Porque estoy viendo que las casas están muy bien cuidadas. Constantemente viven unos 20 habitantes.
Además es un pueblo que en situaciones normales recibe muchas, pero que muchas visitas. Además, Mari Carmen, está enclavado el pueblo en un espacio natural precioso. Así es. ¿Cómo se llama este espacio? Pues esto es todo el conjunto La Tebaida Berciana. En estos sitios por donde voy viajando, con tanto pozo, con tanta historia, yo me estaba preguntando si aquí precisamente tenemos también alguna historia, algún lugar que visitar, algo interesante que conocer. Sí, aquí tenemos dos grandes joyas, que una es la iglesia mozárabe, que es del siglo X, y otra es el eremitorio de San Genadio, que se encuentra en el Valle del Silencio. Y estas cositas así. Pues estas cositas que son las que voy a investigar un poco, si te Muy parece, bien. Mari Carmen, porque ahora mismo me voy a poner manos a la obra para investigar sobre todo eso del eremitorio y todo lo demás. Gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, pero antes voy a recorrer un poco las calles de este peculiar pueblo que es una maravilla. Como me ha dicho Mari Carmen, en el entorno de Peñalba de Santiago existe un eremitorio que precisamente fue el origen del proceso de evangelización de la zona. Y como lo quiero conocer, por aquí se va. Y por eso nos metemos en el denominado Valle del Silencio para conocer ese sitio. Un sitio que posiblemente fue el origen de todo, y lo hacemos con Antolín, que es el rector de la Basílica de Nuestra Señora de la Encina. Pues tal y como os había prometido, quería conocer el origen de este pueblo que tengo aquí, que es Peñalba de Santiago, y por eso me he venido a este eremitorio donde me reúno con Antolín para que me cuentes un poco qué es esto, Antolín. ¿Quiénes estuvieron por aquí? Aquí estuvo San Genadio y lo utilizaba San Genadio como lugar de retiro para orar, para escribir, para huir del ruido y para dejar un poco la civilización de aquel tiempo, dado que él fue obispo de Astorga. ¿Qué mejor que este lugar para retirarse y reunirse con Dios? Antolín, ¿por qué eligió este sitio? Dicen que porque era un lugar que le ofrecía silencio y porque estaba suficientemente apartado de los bullicios de aquella época. ¿En qué momento San Genadio marchó de aquí y se trasladó al pueblo? Bueno, pues porque seguro que allí había más monjes y porque seguro que allí se hizo un cenobio. Un cenobio era un lugar donde vivían en retiro y comunidad monjes. Una especie de monasterio, vamos. Como testifica un poco la Iglesia. ¿El hecho de que se nombrara santo a San Genadio fue porque obró algún milagro o por otra circunstancia? Fue nombrado santo popularmente, en base a la vida que llevaba, a su huida de la vida regalada del reino y de las mitra, y a su sencillez, a hablar con cualquiera, a su predicación de la palabra de Dios y a los gestos que veían en él. Milagros, sí, tal vez los hubo, sin duda, pero no han quedado narrados de alguna manera fija. ¿Hay en este eremitorio algo peculiar que nos tengamos que fijar antes de marchar? Pues sin duda ninguna, yo diría el silencio. Incluso hay una leyenda que dice que mandó al río ir por otro meandro, por otro lugar, porque le molestaba. Y en aquel momento el río se silenció, dentro no se oye, y los pájaros huyeron para dejarlo a él tranquilo. Cualquiera le llevaba la contraria a San Genadio. Llegamos a Peñalba de Santiago, un pueblo declarado conjunto etnológico con dos sitios importantes que visitar. Una es la iglesia mozárabe, que es del siglo X, y otra es el eremitorio de San Genadio, que se encuentra en el Valle del Silencio. Hemos estado en uno de ellos, en el eremitorio de San Genadio, para conocer el origen de todo. Y allí nos han contado que posteriormente se configuró un cenobio en lo que ahora es el pueblo. Porque seguro que allí había más monjes y porque seguro que allí se hizo un cenobio. El otro de los sitios importantes que queremos conocer en Peñalba de Santiago
Es un edificio excepcional, se trata de un templo de estilo mozárabe, y para saber más de él y el origen del pueblo, os cuento que nos hemos tenido que trasladar a Segovia para hablar con los expertos que nos van a contar todos los detalles. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué está esa iglesia justo en ese enclave? Por el misterio que suponía el Valle del Silencio. Y todo surge en una de estas visitas frecuentes de un monje, de un religioso, el obispo Genadio, que llegó a ser obispo de Astorga, cuando funda el monasterio, al final del siglo X. O sea, que forma parte de la iglesia de un complejo de lo monástico. que era un monasterio. El monasterio no es un monasterio como los que conocemos ahora, o los conventos que conocemos ahora. Un monasterio en aquel tiempo era una pequeña agrupación casi de chabolas, o de pequeñas cabañas, incluso con techo de paja, ¿no? Era atendido por alguna gente y se fue congregando alrededor pues una población que vivía de lo que podía plantar en las escasas terrazas que hay, sembrando cebada, centeno, patatas, castañas, nueces y algunos animales como el ganado porcino o las gallinas, ¿no? Con estas pocas cosas, viviendo en una existencia frugal, se defendieron los monjes un tiempo, hasta que el monasterio desapareció. El pueblo se mantuvo, porque tenía una iglesia donde ya habían nacido, ya habían sido bautizados gente del pueblo, y de las 100 viviendas, casas más bien que hay en el pueblo, el 85 están perfectamente rehabilitadas por sus propietarios. Pero vamos a centrarnos en la iglesia que fue declarada Monumento Nacional en 1931. ¿Qué características tiene a nivel arquitectónico este templo? La describiría como una casa más. Visto desde las eras que están encima del pueblo, ves los tejados de pizarra y apenas distingues la iglesia si no fuera por el campanario. Y eso es una cualidad importante. Es una iglesia más bien pequeña, recoleta, amurallada, con una puerta al sur y una puerta al norte, con unos arcos preciosos de entrada y con una torre. Y tiene una sola nave, con 2 pequeñas capillas laterales. La iglesia ha sido uno de los pocos edificios que no han sido tocados de una forma especialmente importante. Es decir, la arquitectura y el interior, tanto el solado como las pinturas, se mantienen casi como un conjunto original y además casi íntegro, que es una cosa sorprendente en el mundo actual, que no haya habido sucesivas restauraciones que alteraran la arquitectura. En estos momentos, ¿es la arquitectura mozárabe más pura que se conserva en Castilla y León? En mi opinión sí, porque muchas iglesias han sido intervenidas en el pasado con estilos superpuestos, incluso en la arquitectura, y alteradas en algunas partes importantes. Ninguna conserva el conjunto pictórico de pinturas murales originales que conserva Peñarol. ¿Y podemos encontrarnos también en el exterior algún tipo de inscripción, algo en lo que nos tengamos que fijar? De eso hay mucho que hablar, porque efectivamente era una costumbre contar historias con grabados y con grafitis en el interior. Eso hay historiadores que han... ¿Y en el exterior? En el exterior se encuentra alguno incluso sorprendente, con caracteres griegos. Aquí las tenéis, una serie de inscripciones en la puerta norte del templo. Vayamos ahora al interior, que hay mucho más que contar. Os voy a enseñar una curiosidad que encontramos en el interior de la iglesia. Este espacio que tenemos aquí no es el ábside principal, es un espacio que está enfrentado al altar mayor. ¿Y por qué está este espacio aquí, os preguntaréis? Pues muy sencillo, porque hay 2 santos enterrados ahí, San Urbano y San Genadio, que fue el fundador de todo esto, y evidentemente ocupan un sitio importante en el templo. Y además, para asegurarse que en el interior de esta iglesia no se enterrara ninguna persona, al suelo se le echó una especie de hormigón. Claro, porque en aquella época era muy normal que en las iglesias hubiera enterramientos. Al pasar al interior llaman muchas cosas la atención: la distribución espacial, los arcos de herradura, inscripciones en las paredes, pinturas... Pero bueno, mejor que sea Josemi quien me lo cuente todo, ¿no? Evidentemente, algo muy importante de todos los templos es la concepción espacial que tienen. En este caso, en Santiago de Peñalba, cuando uno pasa al interior, cuando uno accede, ¿qué es lo que siente? Uno, cuando entra a la iglesia de Santiago de Peñalba, lo primero que siente es desorientación. ¿Y por qué siente desorientación? Porque habitualmente cuando entramos a una iglesia
sabemos que las cabeceras, el altar, el ábside está orientado al este, orientado a oriente. Y cuando entramos a la iglesia de Santiago de Peñalba, como podéis ver, nos encontramos un ábside al este y otra estructura simétrica al oeste, a los pies. Pues tal y como os he enseñado antes. Y después lo que sentimos es algo que prácticamente solo se siente en este tipo de iglesias generalmente prerrománicas, y es una complejidad en la división en altura. Si nos fijamos miramos hacia arriba, veremos que tenemos 5 o 6 alturas diferentes para estar en un espacio tan minúsculo, ¿no? Bueno, pues eso es, yo creo que lo que más sorprende, desde un cimborrio, casi lo podemos llamar, con una cúpula altísima, muy esbelta, bóvedas de cañón, como la que tenemos a la entrada de la iglesia encima de la nave, o después las cúpulas gallonadas o las bóvedas gallonadas, que son realmente sorprendentes. ¿Y por qué tiene esas diferentes alturas que podemos ver desde el exterior? ¿Se hizo por alguna intencionalidad? Esa combinación de alturas seguramente está en relación con el rito litúrgico. Tenemos que tener en cuenta que cuando la iglesia de Santiago de Peñalba se consagra en el año 936, el rito litúrgico era otro del que va a ser durante el resto de la Edad Media, era el rito hispano o visigótico mozárabe, que también se llama, y todo está en relación con ese rito. También puede sorprender una iglesia como Peñalba, minúscula, que haya de origen 2 entradas, una al sur y otra al norte. ¿Eso por qué? Pues también tiene que ver con las circulaciones, con las procesiones que se tenían que hacer entonces, que exigían pues, de esa complejidad, tanto en cuanto al número de accesos como después también en altura, porque una era de la parte donde estaban los monjes, por así decirlo, cuando iban a Peñalba, otra era la parte que cuando ya Peñalba pasa a ser iglesia parroquial estaba más abierta al pueblo, y después espacios que ya son Santa Santorum, ¿no? Pues solamente para el celebrante y demás. Anteriormente me han contado que prácticamente la iglesia ha llegado a nuestra época tal cual desde el exterior. ¿Qué ocurre en el interior? En el interior se puede decir, desde luego, en cuanto a su volumen arquitectónico ocurre lo mismo. El resto de las modificaciones que ha habido al interior ha sido por adición, es decir, tema de enlucidos. Los enlucidos, los acabados del templo, simplemente el paso de los siglos han ido añadiendo otras capas. Lo que vemos ahora en el interior, con unas pinturas todavía por restaurar, y con una restauración bastante compleja, son las diferentes capas que se han ido quitando cuando se restauraron en la primera fase las pinturas de Peñalba, y que todavía hay que tomar una decisión de cómo se deja el interior del templo, ¿no? Pero realmente el volumen se puede decir que prácticamente el mismo que cuando se consagró en el siglo X. ¿Y qué podemos ver en las pinturas, ya que me las han nombrado? Pues mira, las pinturas sobre todo es como traer un trocito de la Córdoba califal a estas ásperas montañas del Bierzo. Es decir, los análisis que se han hecho del material del que está compuesto el propio revoco, el enlucido, ¿no? Con tanta carga de polvo de mármol, la técnica de ejecución. Las pinturas están al fresco. Generalmente hablamos de fresco muy alegremente para confundirlo con pintura mural. Peñalba es de los pocos sitios de la península ibérica donde podemos ver pinturas al buen fresco de verdad. De hecho, fijaos en estas formas geométricas que hablan más de un estilo de arte califal o islámico. ¿Tenemos también algún tipo de simbología o iconografía? De las pinturas se debe destacar la inscripción que hay en la línea de imposta del ábside, donde con unas letras capitales romanas de una traza estupenda se lee precisamente el año de consagración del templo y los mártires cuyas reliquias estaban precisamente ahí. Después vemos algunas cruces que ya son de enlucidos posteriores, ya no pertenecen a la primera etapa, y casi la iconografía nos lo da, sobre enlucidos del siglo X, nos lo da aquello que no son pinturas y que son grafitos, sobre todo en la zona del coro, es decir, la más cercana al ábside, donde los monjes, cuando venían a Peñalba en los periodos de ascetismo, se reunían y hacían el oficio coral. Aquí tenemos un repertorio iconográfico y textual extraordinario, es un auténtico palimpsesto de grafitos que los datamos entre el propio siglo X y el siglo XIV seguramente, donde encontramos monjes o abades o obispos, porque tienen la mitra con espuelas de los que debían venir en visita pastoral, donde encontramos animales, donde encontramos ya inscripciones, además con textos extrañísimos que nos dan pauta de qué era lo que se leía en Peñalba y en el vecino monasterio de San Pedro de Montes, que era el que proveía de monjes a Peñalba. Unos grafitos que se hacían para proteger el templo, como estas estrellas de 8 puntas y nudos de Salomón. ¿Nos encontramos, además de todo esto que me has contado, con alguna otra curiosidad? Al norte del templo sorprende
una parejita de arcos que hay, un arcosolio doble, que hay una sepultura debajo. Los arcos y los capiteles son románicos y realmente no sabemos exactamente si proceden de Peñalba o no. Lo que sí creemos es que están remontados, es decir, en momento ya histórico, eso se recompone como se puede y el despiece es un poco pues, de locura, pero bueno, ahí está y ahí se mantiene. Y ahí está enterrado un abad también de Peñalba, o por lo menos se atribuye a él la sepultura, el abad Fortis. ¿Y por qué está ahí? Pues está ahí porque es el lugar más cercano a San Genadio, al exterior, pero el más cercano a San Genadio. Y ya sabemos que la mentalidad antigua, la cercanía a las reliquias de un santo, pues te daba bastantes boletos después para negociar con San Pedro, pues si tenías que pasar más tiempo en el purgatorio o menos, ¿no? La verdad es que estoy encantado con este viaje porque no solamente he podido recorrer las calles de uno de los pueblos más bellos de España, sino además visitar y conocer las historias que hicieron posible el asentamiento de personas aquí y toda una simbología y religiosidad que ha perdurado a través de los siglos. Muchos, pero que muchos os aseguro que han sido los kilómetros que nos hemos hecho en estos 44 viajes. Unos viajes que nos han servido para visitar lugares asombrosos y mágicos. ¿Qué dimensiones tiene esta bodega? Porque estoy viendo que es grandísima. Esta bodega tiene 1.500 metros cuadrados. Solo. Nada más. La bodega tiene como 5 o 6 entradas. Lo cual nos indica, yo no sé exactamente la historia porque son 5 siglos y ha podido pasar de todo, pero la bodega tiene 5 accesos distintos, lo cual te indica que en su momento probablemente se fueron anexionando distintas bodegas de los vecinos que estaban colindantes, porque todo el centro histórico de Nava del Rey es como un queso gruyère, está perforado por abajo. Todo el mundo tenía debajo de su casa su bodega porque era el cultivo principal, la viña. ¿Te ha contado Pedro cómo era la vida en el Mullo? Pues muy tranquila, se vivía muy bien, no había... A él es que nunca le ha gustado el tema de la ciudad y entonces pues él estaba aquí encantado con su ganado, con sus vacas, con sus casas, con sus cosas, le gusta cazar y estaba aquí encantado, o sea, para él era esto el paraíso. ¿Te ha contado si aquí llegó a vivir mucha más gente? Sí, me ha dicho que después de la guerra llegaron a vivir hasta 75 vecinos. Gerardo, vaya teatro más grande y menudas vistas que tenemos aquí. Efectivamente, es uno de los teatros mayores de la península ibérica. Albergaba unos en torno a 9.000, 10.000 espectadores. Y después de lo de las vistas, justo detrás del muro de la escena, este muro que estamos viendo ahí que se conserva, detrás había una galería porticada abierta. Entonces, en ciertos momentos, ciertos espectadores podían ir detrás del muro y habría como una especie de galería que se concebía como una especie de mirador del paisaje. Oye, Rosa, todo este complejo monástico, ¿cómo surgió? ¿De qué siglo es el monasterio? El origen es que Alfonso VIII hace una donación para que se ubiquen los monjes cistercienses y que vayan haciendo población en esta zona. Se lo dan y ellos van a otras zonas y esta es la tercera ubicación de este monasterio. Aquí en este entorno, ¿quiénes vivieron? Romanos. En esta zona vivieron romanos y de hecho utilizaron de una manera muy inteligente la propia naturaleza rocosa del cerro y excavaron en algunos casos las viviendas, parte de las viviendas, en la propia roca. También hemos estado en contacto con el mundo prehistórico. En este sentido, ¿qué es lo que podemos encontrarnos? Nos vamos a encontrar a lo largo de la visita enterramientos de la época calcolítica o edad del cobre, llamada, que durante 400 años fueron realizados por la gente que habitó en esta zona de la provincia de Segovia, realizándose unos enterramientos distintos a otros lugares, y se pueden ver porque tenemos réplicas exactas de lo que se encontró en las labores arqueológicas. Hay que imaginarse, ahora vemos una serie de piedras hincadas en lo que es una cámara a la que se accede por un corredor. Bien, pero hay que imaginarse que esto en su momento tenía que estar cubierto, porque esto es una tumba, entonces se enterraba aquí a las personas que fuera, pero lógicamente tenía que estar cubierto para que no vinieran las alimañas pues, a llevarse el cadáver.
Los grabados aquí en Siega Verde los solemos encontrar pues, en superficies planas, en el corte transversal de la pizarra, en rocas de mediano y gran tamaño y, eso sí, siempre toda la orientación hacia el este, hacia la salida del sol. ¿Por algún motivo en especial? Pues seguramente tanto por la idoneidad del soporte como por la propia luminosidad que iban a recibir después los grabados. A ver, Roberto, me estés engañando que esto es un tronco de madera. No, no, esto es ya una sección de un árbol que ya está petrificada, pues que en su día pues, estuvo enterrado bajo lodo. Al no tener oxígeno, pues lo que es la madera no se pudo descomponer y con el paso del tiempo se fueron filtrando los minerales, dejándonos lo que es la madera en estado ya fosilizado. Otro de los temas que nos han llevado a coger la mochila ha sido conocer tradiciones muy arraigadas y trabajos desaparecidos o en peligro de extinción. Y entró solamente para aprender el oficio, con lo cual no cobraba. Solamente de vez en cuando, a la semana... como antiguamente. No se le cobraba. Él le daban una propina, pues depende de 3 pesetas a la semana, 5 pesetas, bueno, pues depende. Y entró pues hasta aprender el oficio, hasta que llegó a ser maestro molinero. Y a los 5 años, mis padres eran una familia muy numerosa y no daba el capital para comer. Y entonces subimos a Piedrasalbas. Entonces yo iba con mi hermana, la mayor no, la que la seguía, con las ovejas. Casi todo el mundo, los tamboriteros, aprendían de pastores. Es un proceso muy largo, porque se tiene que coger la paja, se va cogiendo diferentes tamaños, porque depende, es como la espiga, ¿no? Acaba más gordo, más pequeño, lo seleccionas un poco, se tiene que mojar, depende si es blanda o dura, se fabrica la trenza, luego la vas cosiendo, vas dándole la forma y así sucesivamente. Bueno, pues tenemos un sitio donde llegaban los pastores, pero claro, ¿cómo llegaban los pastores, Angelines? Me acuerdo que llegaban en octubre, normalmente mojados, porque casi siempre llovía, y venían con unos capotes, serían de estamiña, o claro, no había la ropa que hay ahora. Y llegaban con mucho frío. Mi madre siempre, pues a lo mejor para cenar les hacía unas patatas guisadas con bacalao y arroz. ¿Va a haber relevo generacional? Espero que mi hijo algún día, no tardando mucho, porque los años no pasan en balde, se decida a hacerlo, no sé, si no es de una manera continua, o por lo menos aquí tiene una alfarería y se decida a hacerlo. ¿Pero quiere o no quiere? Sí, esto quiere, es lo más sí importante. Quiere, sí quiere. Cuando me faltaban muy poquitos meses para prejubilarme, yo era auxiliar de tajo, el auxiliar era el que ponía los empujadores, ¿no? Y fui a ayudarle a un compañero, templero, para recuperar una puntala que había quedado a tope. Una puntala de estas, pero de hierro. Y con tan mala suerte que se me cortó. Normalmente se llama cortar cuando se hunde por atrás, pero se cortó, se hundió por adelante. Y me pilló justo en medio de las piedras grandes que son costeros. Era un sitio muy estrecho, más estrecho que esto, y ya sentí que me pegó un trincón en la espalda, ¿no? Dije yo, adiós, ya se jodió, ya quedó aquí. ¿Y quién te enseñó? Pues yo más que nada me iba con mi padre a la cantera, que me llevaba mi padre una bicicleta, hace ya bastantes años. Tenemos 53 y con 14, pues recién salido de la escuela, pues ya me iba con él a la cantera a ayudarle. Un hermano mío que es mayor y yo, los dos íbamos. ¿Tú veías a tu padre trabajar aquí en el Martinete? Sí, claro, yo estuve trabajando con él aquí hasta los 20 años, que terminé en Segovia de estudiar y me fui a Madrid. Pero yo he estado trabajando con él, claro. ¿Y cómo era trabajar aquí? Bueno, pues es duro, un oficio muy duro, muy duro, muy duro. Yo nunca llegué a llevar el trabajo solo, ya te lo digo, pero era muy complicado, muy duro, muy bonito, porque era un trabajo pues artesanal total, y ver cómo de una pieza así lo fundías y sacabas las pedazo calderas a base de machacar. Mi padre era un auténtico genio, pero era muy duro y no era rentable. Os confieso que los lugares que hemos visitado nos han dejado huella, pero también descubrir personajes y personas con sus historias en algunos de ellos. ¿Quién era doña Mencía? Doña Mencía era hija de Lope Díaz de Haro
y Aldonza Ruiz de Castro. Su padre era alférez del rey y señor de Vizcaya. Doña Mencía es uno de los muchos hijos que tuvieron 11 hijos creo. Se casó con unos 18 años con el conde Álvaro Pérez de Lara, enviudando muy pronto. No sabemos cuánto tiempo estaría casada, pero muy poco tiempo. Entonces, al morir el conde en batalla, ella decide poner su vida y sus bienes al servicio de Dios y funda este monasterio de San Andrés de Arroyo. Don Eugenio Fontaneda, que fue uno de los industriales galleteros, natural de Aguilar de Campoo, allá por finales de los 50 visitó Ampudia y se enamoró del castillo a pesar de las condiciones en que estaba, porque estaba totalmente derruido. Y bueno, decidió acometer esa titánica obra de comprar el castillo y devolverle a la vida, que es tal como hoy lo podemos observar. Ella se dedicó al mundo de la fotografía de manera profesional, empieza en el año 53 con un pequeño estudio que monta en la Plaza Mayor de Cervera, en un sitio pues, el principal, y no solamente llevaba esta localidad, ¿no? sino que se dedicaba con una pequeña motocicleta, a recorrer los pueblos de la montaña palentina, y siempre ha sido considerada por muchos como una pionera en muchos aspectos de la vida, ¿no? Principalmente en la fotografía, porque no era común que una mujer se dedicara a un oficio que estaba casi exclusivamente restringido al hombre. Yo soy una mujer de pueblo que ha nacido un poco rebelde. Rebelde siempre por lo que consideraba que era injusto. Y lo mejor es que todo esto que habéis visto y mucho más lo hemos vivido sin tener que salir de una tierra, la nuestra, Castilla y León, con muchas, pero que muchas historias todavía por contar. Y sí, hoy nos marchamos y por eso dejamos la mochila y nos quedamos con la buena sensación de estos 44 viajes e historias que os hemos contado.